Bendito Padre que estás en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Te queremos agradecer, Señor, porque en realidad hoy nos has traído al mejor lugar del mundo, porque sabemos que tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque nos permites la voz para alabar. Gracias, Señor, porque nos permites la mente, Señor, para recibir y captar tu mensaje. Y rogamos que ellas estén hoy abiertas para el poder santo de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos, Padre Celestial, aprender más de ti hoy. Permítenos, Señor, regocijarnos en tu presencia y sentir tu paz. Muévete en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones. Y permita, Señor, que aquellos que están sufriendo puedan sentir el colirio de la paz de ti. Que aquellos que tienen problemas de salud, Señor, puedan sentir el alivio de estar en tus manos sanadoras. Te ruego, Señor, que seas con nosotros hoy. Y lo agradecemos porque sabemos que es así. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El tema de hoy lo titulé Armagedón, una visión diaria. Quiero que nos dirijamos al libro de Apocalipsis. Traje bastantes versículos para leer, así que vamos a ir diligentemente al libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 12 al 16. Dice así: el sexto ángel, estamos hablando de la sexta plaga, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo tengo la bendición de haber nacido en el Evangelio, y desde que me acuerdo de estar pequeño, es sermón tras sermón, predicando, tratando de dilucidar cuántas tesis no se han escrito acerca del Armagedón, de estos versículos. ¿Cuántos tratados no se han publicado? Muchos sermones, muchos teólogos, muchos eruditos en la Biblia han tratado de explicar quién es la bestia, quién es el falso profeta, quiénes son estos espíritus a manera de ranas, quiénes son los reyes de Oriente, qué significa el río Éufrates y que se secó el agua. Pero saben, mis hermanos, que aunque hemos estudiado esto y muchos de nosotros entendemos qué significan estos términos, hay un versículo en estos 4 versículos que casi que a patrón, de una manera consecutiva, se ha dejado aparte. Y creo yo al leer estos versículos que tal vez de esos 4 versículos que leímos es el versículo que más importancia tiene. Este versículo nos dice que van a haber 2 grupos y determina quién va a estar en cada grupo. Es el versículo 15. Ahora lo vamos a leer otra vez. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Saben, mis hermanos, que para los que tienen la Biblia que está marcada en colores, ¿no? Cuando habla el Señor Jesús está en rojo. Desde el capítulo 3 de Apocalipsis hasta el capítulo 21, no hay ningún otro versículo donde el Señor Jesús hable directamente, pero este. Y cada vez que el Señor habla, algo muy especial nos está dando a entender. Hay 3 cositas importantes en este versículo que quiero destacar, y simplemente las destaco para que en la medida que elaboremos el tema, puedan ustedes encajar la idea que les traigo. Primero, habla de ropa.
Segundo, habla de desnudez. Y tercero, habla de vergüenza. Y mis hermanos, para poder en realidad entender esto, y esto es algo importante, en la medida que uno más estudia, uno más se da cuenta que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y particularmente el Apocalipsis, se puede entender mejor cuando uno lee el Antiguo Testamento. Así que los voy a mandar, vamos a regresarnos al libro de Génesis. Vamos a estar estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios, cuando hizo el jardín del Edén, plantó dos árboles? Déjame hacer este paréntesis. Hoy cuando estaba aquí en la escuela sabática, de por sí, maravillosa presentación, el Espíritu del Señor de verdad los estuvo usando. Mucho de lo que estudiaron en la lección concuerda mucho con lo que vamos a estudiar hoy. Dios crea al mundo, planta el jardín del Edén. Por cierto, de todos los árboles, había un árbol que sí era especial, el árbol de la vida. Ese árbol era especial. Los otros árboles eran probablemente lo mismo. Y Dios planta un árbol y le dice a Adán y Eva, de este árbol no van a comer. Por mucho tiempo nosotros relacionamos la ley de Dios a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y automáticamente es como un reflejo. Pero ¿por qué tomar el fruto de este árbol significaba violar la ley de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Al tomar del fruto se iba a deshonrar al Padre que dio la orden no hacerlo. Al tomar del fruto se iba a cometer adulterio al escoger la serpiente más que al esposo de la iglesia, Cristo Jesús. Al tomar del fruto, la muerte iba a entrar y por ende se iba a violar el mandamiento no matarás. Se iba a codiciar la posición de Dios y se iba a querer ser igual a Dios. Por eso al tomar el fruto de este árbol especial, no especial porque fuese diferente, pero porque Dios lo había dado de tal forma. Dice Génesis el capítulo 2, y los invito a que abren sus Biblias, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente, ¿qué? Para entender qué pasó, vamos primero a mirar cuál era la condición del hombre antes de que entrase el pecado. El hombre había salido de las manos de Dios, perfecto, santo, inocente. El versículo 25 nos dice algo muy especial. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué. Bueno, cuando se refiere ahí que no estaban desnudos, básicamente lo que nos está diciendo es, ellos no tenían una vestidura humana artificial. Ellos no tenían un vestido de tela, de algodón, de seda, de poliéster. Ellos tenían una vestidura especial, una vestidura que era un manto de luz y era dado por la gloria de Dios. Quiero que encajen esto en sus mentes. Hay muchas referencias en muchos versículos de la Biblia acerca de las vestiduras blancas. Y cada vez que se hace esta referencia, se nos está hablando de un manto de luz que es relacionado a la gloria de Dios. Salmos 8, versículos 5 y 6, se nos habla que nosotros los seres humanos fuimos hechos menores que los ángeles y fuimos coronados, fuimos investidos con la gloria de Dios. Y hasta con consecuencia de la entrada del pecado, nosotros fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Apocalipsis 12:1 se nos habla de una mujer vestida del sol, vestiduras blancas,
significando la luz que da la gloria que está en la presencia de Dios. Pero hay un versículo, inclusive en Mateo el capítulo 17, el versículo 3 y 4 se nos habla del momento de la transfiguración. Cuando el Señor Jesús está en compañía de Elías y Moisés y dice que un manto de luz los cubrió. Pero hay un versículo aún más diciente que está en Salmos y los invito a que abramos sus Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 104. Salmos, el capítulo 104, los versículos 1 y 2. Bien clarito este versículo, dice, versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y ¿qué? Magnificencia, el que se cubre de la luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mis hermanos, Adán y Eva tenían esta vestidura de luz. Y por eso, aunque estaban desnudos por falta de tener un material encima artificial, no se sentían avergonzados, se sentían bien. Ahora, vamos ahora al libro de Génesis, pero el capítulo 3, el versículo 7. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, particularmente Adán, pasó lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez el pecado entró, fueron destituidos de la gloria de Dios y ese manto de luz desapareció. Una vez ellos infringieron la ley, se dan cuenta que están desnudos, pues perdieron esa naturaleza especial que Dios les había dado. Y por ende, perdieron ese ropaje de luz. Pero hay algo interesante en este versículo, y que estábamos hablando hoy en la escuela sabática. Y es que el hombre, Adán y Eva, tratan de resarcir, tratan de arreglar el problema. ¿Qué hicieron ellos? Lo que te dan a la mano, cogieron una mata de higuera, las hojitas, lo cosieron y se hicieron unos ¿qué? Esta es una de las características más letales del pecado, la autosuficiencia. Mis hermanos, si no fuese por eso, no existiría el fanatismo, no existiría el legalismo, ni la creencia que pueda haber salvación por obras. Escuchen esto. Nosotros como seres humanos caídos, naturalmente tenemos la tendencia de querer resolver los problemas por nosotros mismos. Una vez nosotros hacemos eso, estamos negando el poder absoluto que tiene Dios para resolver los problemas. Es una de las características más letales del pecado. Nosotros siempre debemos ir a la fuente de todo poder que es Cristo Jesús. No importa, escuchen esto, no importa qué tanto conozcas de Dios, o no importa qué tanto conozcas a Dios. Hay tantos ejemplos en la Biblia, les voy a poner uno muy conocido que es el de Abraham. Lean la historia de Abraham completa y se dan cuenta de que una tras otra vez, pese que Abraham hablaba con Dios y lo escuchaba, no, es que ella es mi hermana. No, perdón, ella no es mi hermana, ella es, ¿no? Cada vez él trata, no, ¿sabe qué? Lo que Dios me está prometiendo a mí, yo creo que es a través de la sierva de Agar. Todos nosotros queremos hacerlo por nosotros mismos. Y una vez nosotros entendamos que en realidad rindiendo ese yo a Dios es que puede en realidad venir la perfección. La perfección no es nada más, mis hermanos, hablábamos de escuchar la voz de Dios. Permítame decirle que todos aquí escuchan la voz de Dios en diferente grado. Porque el Espíritu Santo
nos toca. El día que usted no escuche la voz de Dios, ese día tú estás perdido. Ahora, que tú obedezcas, que quieras hacer lo que Dios te está diciendo, es otra cosa diferente. Hace mucho se estudiaba una lección de escuela sabática acerca de la educación. Y llegaba uno a la conclusión que uno piensa a veces que mucho de lo que son los hijos es lo que uno les quiso dar. Y en realidad hay una característica que si un padre se la puede dar a un hijo, en realidad le está ayudando. Y es la habilidad de escuchar y responder positivamente a la voz de Dios. Mire lo que le pasó a José. Estudiábamos eso en el sermón pasado. José nació en un hogar disfuncional, 4 esposas. Él era el niño consentido. Hacía todo lo que quería porque el papá se lo permitía. Le daba lo más bonito porque era el niño, el nené de la casa. Pero José aprendió a escuchar la voz de Dios, así como lo hizo Samuel. Y Samuel aprendió eso en mi forma de interpretar lo que estamos estudiando hoy en el templo. Estaba muy chiquito para aprenderlo en casa. Si lo destetaron a los 22 meses, los niños en ese momento no tienen un pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto aparece más tarde, que es cuando uno en realidad aprende a definir qué es bueno y qué es malo. Si uno es capaz de heredarle eso a sus hijos, ¿cómo se hereda eso a los hijos, por cierto? Por ejemplo. Así que vamos al libro de Génesis, ahora el capítulo 3, pero el verso 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Un momento, ¿no se habían hecho delantales de higuera? ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja? A pesar de algo que ellos habían hecho, todavía su conciencia le está diciendo, ustedes no están bien. El delantal de higuera les habrá quedado muy hermoso para pasarela en París, pero no para el cielo. A pesar de tener delantales de higuera, ellos aún se sentían mal. Por eso el primer resultado del pecado es la desnudez. Es el sentir vergüenza de su estado natural. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la correlación con Apocalipsis 16:15? Dios tiene un plan. Dios dio un plan. Tenía un plan antes y nos lo mostró. Y está en Génesis el capítulo 3, el versículo 15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hay 4 elementos aquí que quiero otra vez resaltar. 1, hay una mujer, que es la verdad. 2, hay una serpiente, que es la mentira. 3, hay una enemistad. ¿Entre quiénes? Entre estas 2 simientes. Ahora, va a haber una guerra donde la mujer será herida en el calcañar, pero la cabeza de la serpiente será ¿qué? Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Si ustedes siguen leyendo Génesis, no lo va a explicar. Génesis el capítulo 3, pero ahora el versículo 21. Y Jehová hizo, yo lo había leído, pero no lo había entendido de esa forma. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo cuando leí este versículo, le hice túnicas de pieles y los vistió, y siga, ¿verdad? ¿Qué tenía que ocurrir para poder obtener esas pieles? ¿Saben, mis hermanos? Cuando Dios dijo, el día que comieses de este árbol ciertamente morirá, eso fue cierto. No estoy diciendo era cierto, eso fue cierto. ¿Quién murió? Sustitutivamente los corderos. Y fíjense, dice pieles, corderos, uno por cada uno. Es ese momento de los corderos, en ese momento los corderos eran perfectos. Y quiero que entiendan esto, mis hermanos, para que el sacrificio pueda ser acepto, el cordero tiene que ser sin mancha.
tiene que ser perfecto. Entonces, este plan tenía que cumplir dos cosas. Uno, que tuviese un cordero perfecto, sin pecado, sin mancha. Y dos, que ese cordero viniese a morir por el pecador. Por eso el Mesías, a venir en ese momento, tenía que vivir una vida perfecta. Jesús iba a vivir esa vida perfecta para ser el cordero perfecto, para poder ser el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Cuando nosotros estudiamos el santuario, uno se encasilla en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero el campamento es donde el Señor Jesús lleva a cabo esa vida de perfección. Ahora, estábamos hablando hoy en la escuela sabática, ¿se puede llegar a esa perfección? Sed perfectos como ¿qué? Y si Dios nos está pidiendo eso, ¿será porque no se puede? Ahora, ustedes estaban hablando de que el Señor Jesús estuvo aquí 100% como humano. Yo les digo una cosa, mi hermano, la única diferencia entre el Señor Jesús y nosotros en ese sentido es que el Señor Jesús se levantaba a las 3 de la mañana a arrodillarse. Es que el Señor Jesús estaba cogido de la mano de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Si tuviésemos fe como un granito de mostaza, pudiésemos mover montañas. Pero nosotros no estamos preocupados por mover montañas. Estamos preocupados por otras cosas. Hablamos a veces tan bonito aquí, pero cuando llegamos a la vida práctica, mis hermanos, vez tras vez, decisión tras decisión, así sea lo más pequeño, debería estar siempre discutido con el Salvador. Siempre. Entonces Jesús, por su vida perfecta y su muerte perfecta, iba a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Escuchen lo siguiente. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. La piel del cordero fue lo único que podía cubrir la vergüenza en esos momentos de ¿quién? Cuando nosotros nos encontremos en el juicio, es la vida perfecta de Cristo y sus méritos los que van a tapar nuestra vergüenza. Dios demostró así lo que iba a hacer y le dijo a Satanás, te voy a aplastar la cabeza. La simiente va a vivir una vida perfecta y va a sufrir la muerte y la desnudez del hombre va a ser cubierta. ¿Cómo se conecta esto entonces con el Armagedón? Porque empezamos a hablar de eso. Los invito a que sigamos leyendo, pero ahora el capítulo 4 de Génesis. Vamos a estudiar brevemente la historia de Caín y Abel. Yo les pregunto una cosa. ¿Sabía Caín y Abel las historias de Adán? Claro que sí. Nosotros como padres lo que queremos hacer es contarle a nuestros hijos nuestras experiencias. Muchas veces nosotros como adolescentes, y digo, cuando estaba yo en esas épocas, piensa uno que los papás le dicen a uno las cosas por fregarle la vida. Pero resulta que los padres ya han caminado por ahí, ya se han quemado por ahí los dedos y saben que por ahí no es. Y ellos lo único que quieren es que nosotros no suframos. Versículo 1, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual le recibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. ¿Saben, mis hermanos? Que a pesar de haber nacido, escuchen esto, a pesar de a Caín y Abel haber nacido en un mismo hogar, una misma mamá, no había más sino un papá, ¿verdad? No había más gente en ese mundo. La única educación que podían recibir era de ellos dos. Tomaron vías separadas. Uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. Abel reflejaba el carácter de Dios. Esa era una simiente. Caín, dice 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno. No importa dónde nacemos, no importa de quién nacemos,
ni cuándo nacemos, ni en dónde. En realidad depende nuestro carácter de qué escogemos o decidimos hacer con nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia de ponerle la culpa a otra persona. Ay, es que mi papá era borracho. Ay, no es que... Y sí, yo les voy a decir una cosa, si uno le da mal ejemplo a sus hijos, pues ellos van a tener la tendencia a cubrir lo que uno hace. Pero cuando Dios te llame a rendir cuentas, cuando el Espíritu Santo te toque y te hable tu corazón y le diga, entrégate al Señor, no es lo que el papá hizo, es lo que yo estoy decidiendo. Es lo que yo estoy decidiendo. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de sus primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren lo siguiente, ¿ustedes creen que Abel no sabía, y no creen ustedes que Caín no sabía que había que traer un cordero? Fíjense que Caín estaba desobedeciendo a Dios. Dice Santiago, el capítulo 4, el versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Fíjense, mis hermanos, que entre más conocimiento uno tiene, más culpable uno es. Así que tengan cuidado. Porque nosotros vamos a estar de primeros, ¿verdad? Y amén por eso. Caín sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y fíjense una cosa, hay un detalle aquí bien interesante, cuando usted lee otra vez el versículo 3 y 4, ustedes se dan cuenta que Abel sabía que tenía que traer de los primogénitos y que tenía que traer de lo gordo de los primogénitos. Y si usted lee más adelante en el libro de Levíticos, usted encuentra que Dios les dice a ellos directamente al pueblo de Israel cuando estaba volviendo a reinstituir, escuchen esto, a restituir los sacrificios. En Levíticos 27, 26 les dice tienen que traer los primogénitos. En Levíticos 4, 26 les dice que tenían que traer la grasa, lo más gordo de ellos. Y en Hechos 9, 22, Hebreos, 9, 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay que... Ustedes venían a adorar buscando el perdón de los pecados, pero sin derramamiento de sangre no hay qué. ¿Qué estaba haciendo Caín? Primero, rechazando directamente a Cristo. Segundo, desobedeció un mandato explícito de Dios. Un escrito está. Y tercero, adoró como quería. ¿Ambos eran religiosos? Pregunto yo. Claro que sí, ambos fueron a la iglesia. ¿Ambos hicieron un esfuerzo? ¿Sacaron el tiempo para ir? Claro que sí. Ambos hicieron un sacrificio al traer algo especial. Pero Dios no quiere algo especial. Dios quiere lo que Él ordenó. Dice el versículo 4 que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo será que él miró con agrado a su ofrenda? ¿Será que Dios estaba ahí y hizo caras? ¿Cómo sería eso? La misma Biblia nos dice. ¿Qué ocurrió cuando Elías descendió fuego del cielo? Y en el holocausto de Abel, de Caín, ni una chispita. Entonces, Jehová trató de hablar con Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y será a ti su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le da una oportunidad. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Me acuerdo ahorita de algo que me pasa frecuentemente en casa. Cuando salgo de mi casa, pues
cuando salgo de mi casa y voy con mi hija, al salir del conjunto donde vivimos, hay una calle que el speed limit, la velocidad límite para salir, es 55 millas por hora. O sea, usted sale y usted tiene que salir rápido. Entonces yo salgo y acelero rápido el carro y mi niña me dice, papá, va muy rápido, cuidado con el policía. ¿Saben, mis hermanos, que eso me acuerda a nosotros? Porque nosotros a veces estamos preocupados porque el policía nos coja, o porque el policía nos regañe, o porque el hermanito de aquí nos diga qué hay que hacer. Más peligroso sería estrellarse, ¿verdad? Uno debería estar contento que el policía lo pare a uno y le diga, oiga, usted iba muy rápido. Ustedes se ríen, pero eso es verdad. Uno se para desde aquí y les dice, hermanitos, hay que comer así. Hay que hacer esto. Y la gente se molesta. Y Caín se molestó al punto tal que fue y mató a Abel. ¿Saben, mis hermanos, que aquí está la primera batalla de Armagedón? La lucha entre el bien y el mal. Una lucha que nosotros vivimos todos los días, una lucha sin cuartel. Hay un grupo que va a escoger el sacrificio de Cristo, que va a el sacrificio del Cordero, y por ende van a estar cubiertos sus pecados con la sangre de Cristo. Hay otro grupo que tendrán las hojas de higuera y que estarán desnudos y avergonzados ante la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos? Y los invito a que busquen en Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14. Apocalipsis 7, 14, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado ¿qué? Sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de ¿quién? Ahora, ¿cómo se va a manifestar eso en nuestras vidas? Versículo 6 del capítulo 14, un versículo que todos nos sabemos de memoria. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los que practican la verdadera ¿qué? Y cuando digo practicar la verdadera oración, no me estoy refiriendo al tipo de himnos que ponemos acá, aunque eso tiene algo que ver. Pero estoy hablando de venir a guardar, venir a alabar a Dios en su santo sábado. Dice Apocalipsis 14, 12, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que interesantemente el cumplimiento de Génesis 3:15 está en Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mismos 4 puntos. Está el dragón, está la mujer, está la enemistad y están las simientes. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. Porque en últimas, el punto en realidad a analizar es, ¿y nosotros cómo estamos respondiendo a la voz de Dios cuando nos llama? Esto no es un juego. Esto no es una mera disertación. De esto depende nuestra salvación. No lo que los padres hicieron, no lo que alguien más está haciendo, es la decisión que yo tomo día a día. Interesantemente, mis hermanos, el mundo nos trata de tener ocupados en muchas cosas. Pero la salvación es bien sencilla, porque está todo pago, está todo hecho. Nosotros simplemente que tenemos que tener ese sí a cada instante de nuestras vidas. Y cuando digo sí a cada instante de nuestras vidas es, le echo 1,
o 2 cucharaditas de azúcar. Ustedes no toman café, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Venga, le digo, son cosas tan sencillas como esas. Porque en últimas, porque escuchen esto, cuando ustedes tienen el conocimiento, es difícil ir en contra de eso, al conocimiento. Ahora, ¿qué es más fuerte que el conocimiento? La tendencia de la carne. Pero está en nosotros aferrarnos de Dios para que ese conocimiento se haga un hecho activo. Dios los guarde, mis hermanos. Espero que esto les ayude a poner en contexto lo que necesitamos hacer en el día a día. La batalla del Armagedón, sí, va a ocurrir en un momento donde van a haber 2 grupos de personas, así como así como Caín y así como Abel. La única diferencia es que no va a ser una persona, van a ser muchas personas, con mucha influencia. Espero que ustedes no se sientan avergonzados y estén cubiertos bajo el manto de luz que Dios provee. Dios los guarde. Les invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, la honra y la gloria sea para ti ahora y por siempre. Señor, gracias porque nos has dejado tantas ilustraciones en tu palabra, Señor, para nosotros regresar otra vez a tus pies. Y queremos en estos momentos, Señor, invocar tu presencia para que transforme nuestros corazones, para que nos permita, Señor, en realidad escuchar tu voz. Sabemos que la escuchamos, Padre Celestial, pero queremos ser sensibles a la obediencia. Llévanos, Padre Celestial, con tu protección. Aleja al maligno de nuestras vidas. Permite, Señor, alimentar nuestros cuerpos de tu palabra, para que nuestras mentes, Señor, cada día estén más refinadas y más sensibles, Señor, a tu llamado. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites alabarte en este día sábado santo y te rogamos, Padre Celestial, que vengas pronto. Que vengas pronto, Padre Celestial, que nos permitas terminar la obra que nos has dado para poder gozar, Señor, una eternidad contigo. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.